Hola, mujer hermosa. Bienvenida a este tu podcast, El amor no duele. Yo soy Tuti y este espacio es para hablar de lo que muchas mujeres callan, para sanar heridas, romper silencios y recordar que nadie tiene que hacerlo sola. Aquí cortamos la verdad, abrazamos la vulnerabilidad y aprendemos a elegir un amor genuino. Hoy quiero que respires hondo conmigo, porque el episodio de hoy no es fácil. No habla de nosotros, ni de las familias rotas, ni de los niños malcriados. Hoy vamos a hablar de nuestros hijos, de los que amamos, de los que criamos con todo el corazón, de los que vimos crecer, reír, aprender, y aún así, un día pueden tomar una decisión que destruye su vida en un segundo. Hoy vamos a hablar de algo que muchos padres temen, pero pocos se atreven a mirar de frente. ¿Qué pasa cuando la violencia no viene de nuestros hijos, sino desde ellos? ¿Y qué podemos hacer para evitar que un acto impulsivo, violento o cruel arruine su vida para siempre? La violencia bullying no siempre viene de las malas crianzas. Hay una frase que escucho muchísimo. Ese muchachito hizo eso porque no lo criaron bien. A veces es cierto, pero otras veces no. Hay padres que aman, educan, enseñan valores, modelan respeto, están presentes y hacen todo bien. Y aún así, sus hijos cometen actos irreparables. ¿Por qué? Porque la violencia juvenil no es un reflejo de la crianza, es un reflejo de impulsividad, presión social, inmadurez cerebral, necesidad de pertenecer, falta de habilidades emocionales, exposición a violencia digital, normalización del ser fuerte, el ser duro, el no dejarse. Silencios que nadie escucha y emociones que no se saben manejar. La crianza es una base, sí, pero no es un blindaje absoluto. Ahora te voy a contar una historia que está sonando muchísimo en las redes sociales. Sucedió el año pasado en la ciudad de Frisco, Texas. El caso de Austin McCall y Carmelo Anthony. Lo que ocurrió aquel día es algo devastador. Imagina esto conmigo. Es un día de primavera, en abril del 2025. Un miércoles cualquiera de Frisco, Texas. Una ciudad tranquila, de esas donde los padres sienten que sus hijos están seguros. Ese día, dos jóvenes, Austin Metcalf y Carmelo Anthony, salen de sus casas sin saber que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre. En Frisco, Texas, se celebraba una competencia de track meet en el estadio de una escuela local. La escuela de Austin era la anfitriona del evento. Austin, su hermano Jenner y sus compañeros estaban reunidos bajo una carpa, descansando entre competencias, conversando, riendo, viviendo un día normal entre adolescentes deportistas. De pronto, llega otro jovencito de otra escuela, Carmelo Anthony. Carmelo se sienta en la misma carpa donde estaban Austin y sus compañeros. Los muchachos le dicen que esa carpa es para los atletas de la escuela anfitriona y que él, Carmelo, debe irse a donde están los compañeros de su propia escuela. Carmelo le responde que no se va. Dice que Austin lo haga irse. Según los testimonios presentados en corte, Austin se levanta, Carmelo saca a Carmelo y lo empuja para que se retire del área. Y ahí, en un segundo, te cambió todo. Los testigos declaran que Carmelo llevaba un cuchillo que ya estaba abierto, un cuchillo que ya estaba en su mano. En un instante, la tragedia ocurrió. Austin cayó herido al suelo y Carmelo salió corriendo del lugar, consciente de lo que había hecho. Más tarde, Carmelo alegó que actuó en defensa propia. Pero los jueces, basándose en la evidencia y los testimonios, concluyeron que los hechos no fueron en defensa propia. En ese momento, un empujón, un impulso, un arma que nunca debió estar allí, destruyó dos vidas. La vida de Austin, que terminó en ese estadio, y la vida de Carmelo, que quedó marcada para siempre. No hubo una gran pelea previa, no hubo amenazas, no hubo un historial criminal, hubo algo mucho más común. Y por eso, más peligroso. Un conflicto de adolescentes que escaló demasiado rápido.
Los reportes oficiales describen un desacuerdo, una tensión, una presión social invisible, un impulso que nadie detuvo. En un momento en donde la inmadurez emocional se mezcló con la necesidad de no dejarse. Y en solo segundos, todo terminó. Un joven perdió la vida y el otro quedó marcado para siempre. Dos familias destrozadas, una comunidad paralizada. Y los padres de ambos jóvenes quedaron con la misma pregunta que tantas familias se hacen después de una tragedia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento se nos escapó algo? ¿Habían señales? La respuesta es dura pero real. Sí, siempre hay señales, pero casi nunca aparecen señales hasta después. Justo un año después, Carmelo Anthony, menor de edad al momento del incidente, fue juzgado por no hábito. La sentencia fue clara: cumplirá años en prisión, años que marcarán su juventud, su identidad y su futuro. Una vida perdida, otra vida destruida, dos familias rotas, una comunidad herida, y todo por segundos, por impulsos, por emociones sin nombre, por silencios que nadie escuchó, por una cultura que normaliza la violencia como respuesta. Ese día en Frisco, Texas, no pareció diferente. No hubo tormentas, no hubo señales en el cielo, pero en el corazón de los jóvenes había tormentas que no llovió, y esas tormentas se encontraron. Imagínate a esos padres preparando el desayuno, pensando de que sus hijos volverían a pasar por la calor. Ninguno imaginó que ese sería el último día normal de sus vidas. Lo que pasó no fue maldad pura, fue impulsividad, fue falta de herramientas emocionales, fue presión social, fue un momento sin retorno. Y cuando la policía tocó las puertas de esas casas, el mundo se partió en dos. Amiga, yo también tuve mis hijos adolescentes. Recuerden aquella lucha constante con el día a día para educarlos y enseñarles lo correcto. El respeto hacia ellos mismos y hacia los demás, la empatía y el criterio propio. Y aunque fue difícil, hoy puedo mirar atrás sin arrepentimientos, porque todo lo hice desde el amor. Pero hubo un día que siempre recuerdo, un momento que fue haber marcado la vida de mis hijos sobre un antes y un después. Recuerdo que era un viernes y mis hijos habían llegado de la escuela no hacía mucho. Luego un muchachito un poco mayor que mis hijos y un poco nervioso para mí entender, tocó la puerta de mi apartamento. Este chico vivía en una urbanización al lado de nuestro complejo de apartamentos, unas casas hermosísimas, donde vivían familias en mejor posición económica que muchos de nosotros. Aparentemente el chico fue a jugar básquet en el Recreation Center de mis apartamentos. Y luego de terminar de jugar básquet, se detuvo en mi apartamento y pidió agua. Invitó a mis hijos a una fiesta en su casa el sábado, o sea, al otro día. Yo, con esa intuición que solo las madres entienden, le dije: no, mis hijos no van. No sabía por qué, no sabía qué había detrás, solo sentí que algo no estaba bien. Días después, mis hijos llegan de la escuela con la noticia: mami, no vas a creer lo que pasó. ¿Te acuerdas de mi amigo que vino a invitarme a la fiesta la semana pasada? La policía encontró a los padres de mi amigo asesinados en su casa. El joven había estado solo, actuando extraño, mientras los cuerpos de sus padres yacían en la habitación principal. Mi decisión, esa simple decisión de decir que no, protegí a mis hijos de una escena que pudo traumatizarlos por vida, de una situación impredecible, de un joven que ya estaba viviendo una tragedia que va a vivir de él. Mi historia demuestra algo esencial: la violencia de jóvenes no siempre empieza en ellos. A veces empieza en lo que ven, en lo que callan y en lo que cargan solos. Estas historias no son para buscar, es para despertar, porque la violencia juvenil no siempre nace en lugares rojos. A veces nace de emociones rotas, en amistades equivocadas, en impulsos no regulados, en silencios que nadie pregunta. Lo que pasó en Frisco pudo pasar en cualquier ciudad, con cualquier familia y con cualquier hijo. Y tú, como padre, madre o cuidador,
tienes más poder del que crees para evitar la próxima tragedia. Los jóvenes rara vez dicen, mami, papi, estoy sintiendo rabia que no puedo controlar. O me estoy dejando llevar por la gente que me hace daño. O quizás tampoco dicen, estoy actuando impulsivamente y no sé por qué. Ellos hablan con conducta, no con palabras. Hay algunas señales que muchos padres normalizan. Las explosiones de ira, el aislamiento, amistades que cambian de la noche a la mañana, necesidad de impresionar, respuestas agresivas ante límites, consumo de contenido violento, falta de empatía, impulsividad extrema, dificultad para aceptar un no. Estas no son señales de maldad, son señales de dolor emocional no atendido. ¿Qué podemos hacer para prevenir tragedias? Educación emocional desde la niñez, espacios seguros para hablar, intervención temprana, supervisión real, modelar resoluciones de conflictos sin violencia, acceso a salud mental sin estigma, comunidades que intervienen. ¿Qué se pudo haber hecho a Frisco? Una intervención temprana, conversaciones sobre presión social, supervisión activa de amistades, educación emocional desde la infancia, adultos atentos y no solo presentes, comunidades que no normalicen la violencia. Nuestros hijos no nacen sabiendo manejar la rabia, la fluctuación o la presión social. No nacen sabiendo controlar impulsos, no nacen sabiendo elegir amistades, no nacen sabiendo detenerse antes de cruzar una línea. Eso se aprende, eso se acompaña, eso se modela. Y aunque hagamos todo bien, aún así debemos de estar atentos, porque la violencia no siempre viene de hogares rotos. A veces viene de emociones rotas. Este episodio es un llamado, un abrazo, una alerta, una guía, porque el amor nos rodeó, pero la falta de guía, límites, de educación emocional sí puede destruir vidas. Y tú, como padre, madre o cuidador, tienes más poder del que crees para evitar la próxima tragedia. Gracias por acompañarme en este episodio de Honor Nobel. Espero que esta información te brinde las estrategias y la inspiración que necesitas. Ahora te pido que me digas qué temas te gustaría escuchar por aquí. Déjame saber en los comentarios de Spotify. También me puedes enviar un correo electrónico, el cual está incluido en las notas del episodio. Si encuentras valor en este contenido, por favor comparte este episodio en tus redes o chats y recuerda dejarme tu reseña en Apple Podcasts, Spotify. Recuerda que desde este espacio estamos construyendo una comunidad de apoyo y comprensión y que siempre hay esperanza y luz al final del túnel. El amor verdadero no voy. El amor merece ser un refugio de paz y alegría. Nos vemos el próximo lunes con un episodio más de El amor no duele. Chao.